La historia que nos enseñan en la escuela parece una línea recta, lógica y organizada. Las civilizaciones surgen, prosperan, entran en declive y desaparecen, mientras nuevas toman su lugar. Todo bien encajado, como un rompecabezas resuelto. Pero, ¿y si te dijera que algunas piezas simplemente no encajan? De vez en cuando, arqueólogos, historiadores y científicos se encuentran con descubrimientos imposibles, objetos que parecen desafiar las leyes de la cronología, artefactos que no deberían estar donde están, reliquias que sugieren que el pasado pudo haber sido mucho más avanzado o mucho más misterioso de lo que suponemos. Mapas antiguos que muestran la Antártida antes de ser descubierta. Baterías de 2000 años que podrían haber generado electricidad mucho antes de Volta o Tesla. Un reactor nuclear que, según mediciones, habría operado hace increíbles 1800 millones de años. Piedras con inscripciones microscópicas indescifrables, e incluso un manuscrito entero en un idioma que nadie ha logrado descifrar. Fraude, coincidencia, un error de interpretación, o pruebas de que hay lagunas gigantescas en nuestra comprensión del pasado. La ciencia tradicional prefiere descartar estos hallazgos como anomalías, accidentes o, en el peor de los casos, falsificaciones. Pero, ¿y si fueran auténticos? ¿Y si, en lugar de fraudes, fueran fragmentos de una historia perdida? ¿Evidencias de civilizaciones avanzadas que fueron olvidadas por el tiempo? Prepárate, porque lo que exploraremos ahora desafía todo lo que crees saber sobre la historia humana. Algunos de estos objetos pueden ser explicados por la ciencia, otros siguen siendo enigmas sin resolver, pero todos tienen algo en común: no deberían existir. Ahora, los 15 objetos más misteriosos que se han encontrado en el planeta. Y cuando lleguemos al final, dime, ¿es la historia oficial realmente tan sólida como nos enseñaron? 1. La batería de Bagdad. A mediados de la década de 1930, el arqueólogo alemán Wilhelm König se encontró con un artefacto peculiar durante excavaciones cerca de Bagdad, en el actual Irak. Era un pequeño jarrón de arcilla, fechado en aproximadamente 2000 años atrás, que contenía un cilindro de cobre en su interior, sellado con asfalto. Dentro de ese cilindro también encontraron una varilla de hierro. Al principio, parecía solo un recipiente curioso, pero la hipótesis propuesta por König sacudió a la comunidad científica. ¿Podría ser una batería rudimentaria? ¿Cómo funcionaría? Si llenáramos ese jarrón con un líquido ácido, como jugo de limón, vinagre o incluso vino agrio, la combinación de metales diferentes, cobre y hierro, tendría el potencial de generar una pequeña diferencia de potencial eléctrico, es decir, voltaje. Réplicas modernas de este artefacto, llamadas batería de Bagdad, de hecho, producen una corriente eléctrica de bajo voltaje, suficiente para encender un LED débil o generar chispas en algunas situaciones. ¿Para qué serviría? Una de las teorías más populares sugiere que estas baterías podrían haberse usado para la electrogalvanización, un proceso para recubrir objetos metálicos con una fina capa de oro o plata. Esto habría tenido aplicaciones decorativas, especialmente en joyería y ornamentos religiosos o reales. Otra hipótesis es que podría haber tenido algún uso medicinal o ritual, ya que la sensación de hormigueo eléctrico o incluso la posibilidad de choques terapéuticos podría haberse percibido como algo místico en aquella época, escepticismo y contrapuntos. A pesar de que la batería funciona en experimentos modernos, no existe evidencia histórica clara de que estos antiguos pueblos mesopotámicos hicieran uso práctico de la electricidad. Ningún texto, mural o registro describe herramientas eléctricas. Además, la corriente generada es muy baja, alrededor de 1 a 2 voltios, dependiendo de la réplica y los materiales utilizados.
Los escépticos afirman que el artefacto podría haber sido solo un recipiente para pergaminos u otro objeto que por casualidad contenía metales diferentes. También hay quienes argumentan que, si realmente hubieran tenido conocimiento de la electricidad, los artefactos relacionados con esta tecnología serían mucho más numerosos y evidentes. Por otro lado, podría haber sido algo experimental, restringido a unos pocos artesanos y mantenido en secreto para impresionar a gobernantes o a la élite local. Hasta el día de hoy, el consenso científico no afirma con certeza que la batería de Bagdad haya sido creada intencionalmente para generar electricidad. Aún así, sigue siendo un misterio intrigante. Si por casualidad estos pueblos realmente dominaban algún conocimiento eléctrico básico, esto pondría la historia de la ingeniería en una perspectiva completamente diferente, anticipando en casi 2000 años la invención de las primeras pilas modernas por Alessandro Volta en el siglo XVIII. Independientemente de cuál sea la verdad, la batería de Bagdad continúa fascinando a investigadores, curiosos y adeptos de teorías alternativas. Es una puerta de entrada para reflexionar sobre la posibilidad de que muchos descubrimientos que consideramos modernos podrían tener raíces mucho más antiguas, aunque de forma rudimentaria o restringida a pequeños grupos de artesanos y estudiosos del pasado. 2. El mapa de Piri Reis. En el año 1929, historiadores que catalogaban manuscritos en el Palacio de Topkapı, en Estambul, se toparon con un pergamino de piel de gacela que contenía un mapamundi fechado en el año 1513, firmado por Piri Reis, un famoso almirante y cartógrafo de la flota otomana. Al principio, el mapa parecía ser solo otro artefacto histórico de navegación. Sin embargo, análisis detallados revelaron una serie de cuestiones intrigantes que muestra el mapa. El mapa retrata con increíble precisión la costa occidental de África, la costa oriental de América del Sur y parte del Atlántico, algo comprensible para la época de los grandes descubrimientos. Pero, sorprendentemente, también muestra lo que parece ser la costa de la Antártida, varios siglos antes de su descubrimiento oficial en el año 1820. Para empeorar la situación, esta supuesta costa antártica aparece sin la capa de hielo que hoy la recubre. Además, las latitudes y longitudes son asombrosamente exactas, considerando que los métodos confiables para calcular la longitud solo surgieron en el siglo XVIII, con la invención de relojes marítimos de alta precisión. ¿Cómo sería esto posible? Algunas teorías sugieren que Piri Reis habría compilado mapas mucho más antiguos, posiblemente provenientes de la Biblioteca de Alejandría o heredados de fuentes desconocidas. El propio Piri Reis afirmó en sus anotaciones que basó su mapa en aproximadamente 20 mapas más antiguos, incluidos algunos de Cristóbal Colón. Sin embargo, Colón no tenía información sobre la Antártida, y mucho menos sobre su forma sin hielo. Otra hipótesis famosa, aunque no comprobada, es que navegantes avanzados, quizás fenicios o incluso anteriores, cartografiaron partes del mundo en épocas remotas, cuando la Antártida no estaba completamente cubierta de hielo. No obstante, los registros geológicos indican que la capa de hielo en la Antártida ha existido de manera relativamente estable durante al menos 6000 años. Críticas y explicaciones alternativas. Los críticos señalan que la supuesta Antártida, representada en el mapa, podría ser solo una interpretación errónea de la costa de Argentina que se extiende hacia el sur, combinada con la Tierra del Fuego y las islas adyacentes. La superposición de líneas podría haber creado la ilusión de un continente separado.
También es posible que Piri Reis haya dibujado extrapolaciones o adiciones estilizadas, algo común en los mapas medievales y renacentistas, que con frecuencia incluían detalles míticos o especulativos. Otros afirman que el mapa no es tan exacto como se cree y que gran parte de su supuesta precisión es resultado de proyecciones modernas que intentan ajustarlo forzosamente a coordenadas geográficas actuales. ¿Por qué sigue siendo un enigma? Incluso considerando explicaciones más escépticas, el mapa de Piri Reis conserva misterios. La técnica de proyección utilizada parece demasiado sofisticada para la época, y la propia habilidad para representar con razonable fidelidad la costa de Brasil y África sigue siendo admirable para un mapa del año 1513. Ya sea por la inspiración de mapas perdidos, por algún sistema de medición desconocido o por una increíble suerte en sus aproximaciones, el mapa de Piri Reis sigue despertando la imaginación de quienes lo estudian. Algunos lo consideran una prueba de que civilizaciones antiguas exploraron las regiones polares hace miles de años. Otros prefieren verlo como el resultado del genio y talento de un cartógrafo otomano que supo sintetizar información dispersa con rara maestría. Al final, no se puede negar, el mapa de Piri Reis es, como mínimo, una de las piezas cartográficas más curiosas jamás encontradas, haciendo que historiadores, geógrafos y entusiastas se pregunten si nuestro conocimiento sobre los grandes exploradores del pasado es tan sólido como creemos. 3. Las piedras Dropa. En el año 1938, una expedición arqueológica china liderada por el Dr. Chi Putei se adentró en las remotas montañas Bayan Karaula, en la frontera entre China y el Tíbet. Allí habrían encontrado cuevas con filas de tumbas, cada una conteniendo esqueletos de aproximadamente 1 metro con 30 centímetros de altura. Junto a estos esqueletos yacían cientos de discos de piedra, cada uno con un diámetro de aproximadamente 9 centímetros y un orificio perfecto en el centro. Características de los discos. Conocidos como piedras Dropa o discos Dropa, cada pieza presenta surcos en espiral que, vistos bajo un microscopio, supuestamente contenían inscripciones minúsculas e indescifrables. La leyenda cuenta que, después de años de investigación, un profesor chino llamado Zhum Umnui logró traducir parte de estos caracteres, revelando una historia increíble. Una raza de seres extraterrestres, llamados Dropa, habría caído con su nave en las montañas hace aproximadamente 10.000 a 12.000 años, sin poder repararla. Incapaces de regresar a su mundo, estos seres habrían convivido con las tribus locales. El enigma de las traducciones. La historia de las traducciones hechas por Zhum Umnui, lamentablemente, está envuelta en incertidumbre. No hay documentos oficiales que confirmen la existencia de este investigador en los archivos académicos chinos, y más tarde se afirmó que habría huido a Japón, donde murió en el exilio. También surgieron rumores de que las piedras emitían una extraña vibración cuando se colocaban en ciertos aparatos de medición, como si poseyeran una carga electrostática. La desaparición de los discos. Uno de los puntos más intrigantes es que las supuestas piedras Dropa simplemente desaparecieron de la exhibición pública. Algunas habrían sido llevadas a laboratorios en Moscú para pruebas de resonancia, pero su paradero actual es desconocido. Las versiones varían. Algunos dicen que fueron recogidas por el gobierno chino y guardadas bajo estricta seguridad. Otros creen que nunca existieron y que todo es solo una leyenda surgida de rumores y relatos mal documentados. Visiones escépticas. La comunidad académica, en general, considera la historia de las piedras Dropa un mito, debido a la falta de pruebas concretas.
No existen registros arqueológicos oficiales en China sobre este hallazgo de 1938. Los supuestos informes y fotografías carecen de autenticidad. Aún así, de vez en cuando, las dropas reaparecen en libros y documentales que especulan sobre el contacto extraterrestre o civilizaciones humanas muy antiguas y desconocidas. El atractivo proviene, en gran parte, del tono de ciencia ficción que rodea la historia. Discos de piedra con inscripciones microscópicas, esqueletos diminutos, posibles referencias a extraterrestres. Es el tipo de narrativa que emociona la imaginación popular. Además, la región aislada y las dificultades para verificar la historia solo alimentan el misterio. Ya sea un engaño moderno, una leyenda local mal interpretada o un descubrimiento genuinamente extraordinario, las piedras Dropa siguen siendo un enigma arqueológico. Hasta que surjan pruebas más sólidas, fotografías, análisis de laboratorio confiables, documentos académicos reconocidos, no hay forma de validarlo ni de refutarlo completamente. Ese vacío de información es precisamente lo que las hace tan populares entre los entusiastas de los misterios históricos y las teorías prohibidas. 4. El puente Adams Bridge, Ram Setu. Entre el extremo sur de la India, región de Rameswaram, en Tamil Nadu, y la isla de Mannar, en Sri Lanka, existe una cadena continua de arrecifes y bancos de arena conocida como Adams Bridge o Ram Setu. Vista desde arriba, especialmente en imágenes satelitales, la formación se asemeja a un puente sumergido. Según la tradición hindú, este cordón de tierra habría sido construido por el ejército del rey Rama para cruzar el mar y rescatar a su esposa Sita del demonio Ravana, tal como se narra en el épico Ramayana. ¿Qué dicen los científicos? Los geólogos ven en la estructura un fenómeno natural compuesto por piedra caliza, arrecifes de coral y depósitos sedimentarios. Las corrientes marinas en esa región podrían haber aglutinado estos materiales a lo largo de miles de años, formando una franja continua que casi une ambos países. Por otro lado, algunos investigadores, notablemente el Dr. Badrinarayanan, exdirector del Geological Survey of India, analizaron muestras del lugar y encontraron piedras grandes sobre capas de arena marina, lo que sugiere una composición artificial o colocada allí. Datación controvertida. Es complejo fechar formaciones como Adams Bridge. El análisis de carbono 14 en corales y sedimentos puede indicar la antigüedad de esos materiales, pero no necesariamente cuándo fueron transportados o dispuestos en el lugar. Algunos estudios sugieren que la parte más antigua de la formación tendría entre 5.000 y 7.000 años. Los defensores de su origen artificial afirman que esto coincide con el período en el que habrían ocurrido las leyendas del Ramayana, hace aproximadamente 7.000 u 8.000 años, según interpretaciones menos ortodoxas. La conexión con la mitología. Para muchos hindúes devotos, Ram Setu es una prueba tangible de la veracidad de los textos sagrados. Creen que Hanuman y su ejército de monos construyeron el puente para Rama. Se dice que esta estructura fue transitable hasta el siglo XV, cuando tormentas y cambios geográficos la sumergieron parcialmente. Posibilidades y debates. Algunas teorías intentan conciliar ciencia y religión, sugiriendo que pueblos antiguos podrían haber creado pasos o diques sobre bancos de arena naturales ya existentes, facilitando el cruce. Otros, más escépticos, argumentan que la forma rectilínea y punteada del puente es simplemente el resultado de las mareas y la geología local. Lo cierto es que la estructura ha sido objeto de controversias no solo científicas, sino también políticas. Ha habido proyectos de dragado, llamados Setu Samudram, para permitir la navegación en la zona. Grupos religiosos se opusieron, argumentando que esto destruiría un patrimonio sagrado.
Aún no existe un consenso total sobre el puente de Rama. Existen formaciones marinas inusuales en todo el mundo, muchas de las cuales pueden interpretarse fácilmente como construcciones humanas. Sin embargo, la presencia de bloques de piedra dispuestos en patrones inusuales llama la atención de quienes observan las imágenes satelitales. Podría ser una gran obra de ingeniería olvidada por la historia, o simplemente estamos proyectando nuestros mitos en formaciones naturales. Mientras no se realicen excavaciones y análisis más profundos, el puente de 1 millón de años sigue siendo un misterio que intriga tanto a científicos como a creyentes. 5. Un reactor nuclear de 1.800 millones de años, Oklo, Gabón. En 1972, un grupo de científicos franceses analizaba muestras de uranio extraídas de una mina en la región de Oklo, en Gabón, África Occidental. El objetivo era puramente comercial: determinar la calidad del mineral para su uso en plantas nucleares. Sin embargo, al medir la concentración de U-235, isótopo fisionable del uranio utilizado en reactores, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. En lugar de aproximadamente 0,72% de U-235, la concentración natural esperada, la muestra presentaba un valor significativamente menor. Parecía que alguien o algo ya había utilizado ese uranio. ¿Cómo funciona la fisión natural? La hipótesis que se propuso fue que, hace unos 1.800 millones de años, en Oklo ocurrió un reactor nuclear natural. Para que se produzca una reacción en cadena de fisión nuclear, se requieren condiciones específicas, una concentración suficiente de U-235, moderadores, como el agua, para desacelerar los neutrones, y una disposición geológica que permita el control espontáneo de la reacción. En Oklo, aparentemente se dieron todas esas condiciones. Las aguas subterráneas actuaban como moderador, y las capas de roca servían como barrera para contener la reacción, que se habría mantenido activa durante cientos de miles de años. ¿Por qué es tan extraño? Hoy en día, el porcentaje de U-235 en el uranio natural es aproximadamente del 0,72%. Hace 1.800 millones de años, la concentración de U-235 en la corteza terrestre era mayor, lo que hacía posible una reacción en cadena natural. Aún así, es un fenómeno extremadamente raro. El químico Glenn T. Seaborg, ganador del Premio Nobel, llegó a comentar que la estabilidad del reactor natural de Oklo era demasiado sorprendente para ser puramente accidental. Algunos teóricos alternativos fueron más allá, sugiriendo que podría haber habido una intervención inteligente de una civilización desconocida, aunque esta visión no es aceptada por la mayoría de los científicos. Análisis técnicos. Estudios detallados confirmaron que en Oklo realmente ocurrieron reacciones nucleares en cadena. Se encontraron productos de fisión, isótopos de elementos como xenón, estroncio y neodimio, en proporciones que solo podrían haberse originado en reacciones de fisión nuclear. La presencia de estos elementos y el bajo contenido de U-235 indican que allí funcionó una planta natural durante largos periodos, quizás cerca de 500.000 años. Cuando la concentración de U-25 disminuía, la reacción se detenía. Cuando las condiciones volvían a ser adecuadas, se reiniciaba. Aunque la explicación predominante es que se trata de un fenómeno geológico único, la idea de que las reacciones nucleares pueden ocurrir de manera estable sin intervención humana alimenta la imaginación. ¿Sería posible que los antiguos humanos hubieran descubierto este sitio y lo hubieran utilizado? No hay indicios de minería antigua a gran escala, ni herramientas para extraer y controlar el uranio.
Todo indica que esto ocurrió mucho antes de que existiera vida multicelular compleja. Sin embargo, los aficionados a las teorías conspirativas adoran citar Oklo como una prueba de tecnologías prehistóricas. Implicaciones científicas. El estudio de Oklo ayudó a los científicos a comprender mejor la dinámica de los reactores nucleares. Por ejemplo, proporciona datos sobre cómo los desechos nucleares pueden comportarse a lo largo de millones de años de confinamiento, algo muy relevante para la gestión de residuos atómicos. Si la naturaleza logró almacenar residuos de fisión nuclear durante tanto tiempo, podría haber lecciones valiosas para nuestra propia eliminación de combustible radiactivo. El reactor nuclear de 1.800 millones de años en Oklo no es un reactor diseñado por manos humanas, sino un caso raro de condiciones geológicas ideales que permitieron reacciones sostenidas de fisión. Aún así, este descubrimiento sigue siendo uno de los más sorprendentes de la ciencia moderna, ya que demuestra que la naturaleza es capaz de procesos que antes considerábamos imposibles sin intervención humana. Y por supuesto, no deja de despertar la curiosidad de quienes imaginan que, quizá, no todo es tan simple. Fósiles inexplicables y objetos metálicos anacrónicos. La paleontología y la arqueología trabajan con intervalos de tiempo gigantescos. De vez en cuando surgen informes de fósiles que parecen estar fuera de lugar o de época. Se trata de huellas humanas en capas de roca supuestamente datadas en millones de años. Cubos metálicos encontrados dentro de bloques de carbón formados hace eras geológicas o impresiones de manos humanas en piedras del período Cretácico. Aunque muchos de estos casos son cuestionables o pueden ser fraudes, algunos siguen sin una explicación satisfactoria. Huellas de sandalias en períodos prehistóricos. Uno de los informes más famosos involucra una huella que parece de una sandalia, supuestamente impresa en rocas del período Devónico, hace aproximadamente 300 a 400 millones de años. La impresión incluso tendría una forma rectangular en el talón, sugiriendo una suela. Los escépticos argumentan que podría tratarse simplemente de una forma geológica que se asemeja a una huella. Sin embargo, los teóricos alternativos señalan detalles anatómicos que serían difíciles de producirse por casualidad. El cubo de Salzburgo, o cubo de Wolfsegg. Descubierto en 1885, este supuesto cubo metálico habría aparecido dentro de un bloque de carbón en Austria. Posteriormente, fue examinado por diversos investigadores, pero no se llegó a un consenso sobre su origen. Algunos creen que es simplemente una pieza del equipo de minería que se desprendió y se mezcló con el carbón. Otros sostienen que el objeto tiene una composición inusual y bordes demasiado bien definidos para ser un simple accidente. Tubos metálicos en rocas antiguas. Existen informes de tubos metálicos incrustados en capas de arenisca en Francia, datados en 65 millones de años. Una posibilidad es que sean formaciones geológicas naturales como concreciones ferrosas tubulares, un fenómeno que puede ocurrir en sedimentos ricos en hierro. Aún así, la distribución y la aparente regularidad han intrigado a algunos investigadores. Fraudes o evidencia de civilizaciones perdidas. Muchos de estos hallazgos son divulgados de manera sensacionalista, a menudo sin documentación rigurosa del contexto en el que fueron encontrados. Esto abre la posibilidad de fraudes intencionados, como colocar un objeto moderno en un estrato geológico antiguo, interpretaciones erróneas o incluso simples bromas. Sin embargo, en ocasiones, laboratorios serios analizan estos objetos y no logran explicarlos completamente.
Aunque casi siempre se encuentra una alternativa geológica o arqueológica plausible, algunas historias simplemente resisten una conclusión definitiva. No es imposible que algunos objetos misteriosos sean genuinos y hayan sido creados por culturas antiguas con habilidades que subestimamos. Al fin y al cabo, nuestra comprensión del pasado se basa en fragmentos. Si una civilización floreció y colapsó sin dejar muchos rastros, podrían existir vestigios extremadamente raros que contradigan nuestra línea temporal. Por otro lado, la ciencia exige cautela. Cada prueba de anacronismo debe ser examinada exhaustivamente, ya que es grande la tentación de ver patrones donde no los hay. Veredictos. Hasta ahora, la mayoría de los científicos sostiene que estos fósiles y objetos metálicos anacrónicos tienen explicaciones naturales o simplemente son malinterpretados. Pero el simple hecho de que aparezcan ocasionalmente y generen debates muestra lo imperfecto que puede ser nuestro registro histórico. ¿Quién sabe qué otras sorpresas permanecen enterradas, esperando para confundir o ampliar nuestra comprensión de las eras pasadas? 7. Esferas de 2.800 millones de años. Esferas de Klerksdorp. En las profundidades de las minas de Sudáfrica, cerca de la ciudad de Ottosdal, los mineros comenzaron a encontrar curiosas esferas metálicas incrustadas en capas de pirofilita que supuestamente se formaron hace 2.800 millones de años. Midiendo unos pocos centímetros de diámetro, muchas de estas esferas exhiben surcos o líneas equidistantes alrededor de su ecuador, como si fueran cinturones. Descripción y propiedades. Algunas esferas son casi perfectamente redondas, mientras que otras son un poco achatadas. Su composición varía. Algunas están hechas de hematita, óxido de hierro, y otras contienen aleaciones de pirita, fémico sulfuro de 2. Lo más intrigante son los surcos. Observadores afirman que parecen increíblemente precisos, algo que se asemejaría a un trabajo mecánico. Relatos antiguos mencionan que estas esferas serían tan duras que incluso las brocas industriales tendrían dificultad para dañarlas. Explicaciones geológicas. Los geólogos sugieren que tales objetos pueden ser concreciones, es decir, formaciones naturales en las que los minerales se depositan en capas alrededor de un núcleo a lo largo de millones de años. Los surcos podrían haber surgido por fracturas, fenómenos de erosión selectiva o variaciones en la composición durante el crecimiento de la concreción. Ejemplos de concreciones esféricas pueden verse en varios lugares del mundo, como las famosas Moeraki Boulders en Nueva Zelanda. Teorías alienígenas o de civilizaciones antiguas. Como era de esperarse, estas esferas han dado lugar a numerosas teorías. Algunos creen que son artefactos creados por civilizaciones extintas, tal vez con fines religiosos o incluso pistas dejadas por visitantes extraterrestres. La edad estimada de 2.800 millones de años es sumamente provocativa, ya que sitúa la aparición de estos objetos mucho antes de cualquier forma de vida compleja en la Tierra. Cuestiones de verificación. Gran parte del material que circula en Internet sobre las esferas de Klerksdorp contiene exageraciones. Se ha afirmado que tienen una geometría perfecta al punto de desafiar explicaciones naturales. Sin embargo, geólogos que las han estudiado directamente sostienen que son concreciones con una variedad relativamente común de formas, algunas simétricas y otras no tanto. Los surcos podrían ser capas de deposición mineral o marcas de erosión. ¿Por qué siguen siendo fascinantes? Aunque la explicación geológica sea plausible, no deja de ser impresionante la capacidad de la naturaleza para crear formas aparentemente artificiales. A primera vista, realmente parece que alguien utilizó un torno para esculpir esos surcos.
es un recordatorio de que la Tierra, a lo largo de miles de millones de años, ha desarrollado procesos capaces de imitar patrones que normalmente asociamos con la inteligencia o el diseño. Las esferas de 2.800 millones de años de Sudáfrica probablemente no sean artefactos producidos por seres inteligentes. Aún así, siguen siendo una curiosidad geológica de gran interés. Son un ejemplo de cómo el mundo natural puede crear objetos que nos hacen cuestionar nuestras certezas sobre el pasado. Y, por supuesto, su apariencia enigmática continuará atrayendo a los entusiastas de lo inexplicable, manteniendo vivo el debate sobre lo que realmente ocurrió en los albores de la historia terrestre. 8. El mecanismo de Anticitera. Considerado por muchos como la primera computadora de la humanidad, el mecanismo de Anticitera fue descubierto en el año 1901 por buzos que exploraban un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Al principio parecía solo un conjunto de engranajes corroídos de bronce, pero a medida que arqueólogos y científicos comenzaron a examinarlo con más detalle y posteriormente con rayos X y tomografías, se dieron cuenta de que se trataba de un instrumento astronómico complejo y sofisticado, con una antigüedad de aproximadamente 2100 años. ¿Qué hacía el mecanismo? Se cree que servía para predecir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos en la época, además de prever eclipses e incluso modelar el movimiento irregular de la Luna debido a su órbita elíptica. Contaba con distintos indicadores, engranajes diferenciales y escalas con inscripciones que explicaban su funcionamiento. En términos de precisión, no hubo nada comparable hasta al menos 1400 años después, cuando comenzaron a aparecer los primeros relojes astronómicos en la Europa medieval. Nivel de complejidad. El mecanismo de Anticitera contiene decenas de engranajes con dientes finamente cortados, encajes perfectos y una ingeniería que ha sorprendido a los especialistas. Algunas estimaciones apuntan a más de 37 engranajes de bronce, cada uno ensamblado con una precisión mínima. Algo así requiere un profundo conocimiento de metalurgia, matemáticas, astronomía y mecánica, mucho más avanzado de lo que se esperaría del mundo helenístico según nuestra visión convencional. ¿Quién lo construyó? No hay consenso. Sus inscripciones en griego, el estilo de escritura y la datación por radiocarbono sugieren que su origen se encuentra entre los años 150 y 100 a.C. Es posible que haya sido diseñado por seguidores de Arquímedes o por la escuela de Hiparco. También hay especulaciones que vinculan el dispositivo con Posidonio de Rodas, un renombrado filósofo y astrónomo, pero no hay pruebas definitivas. ¿Por qué es tan extraordinario? El mecanismo de Anticitera demuestra que, hace 2000 años, alguien dominaba principios de cálculo astronómico y de ingeniería de precisión que no se volverían a ver hasta el Renacimiento. Las sociedades griegas antiguas tenían una tradición en astronomía, pero un artefacto tan complejo sugiere que tal vez existió una serie de instrumentos y conocimientos que no han llegado hasta nosotros. El misterio de la pérdida de conocimiento. Existe la teoría de que prototipos similares pudieron haber estado almacenados en la legendaria Biblioteca de Alejandría, destruida en sucesivos incendios y saqueos. Si el mecanismo de Anticitera es solo un ejemplo de varios dispositivos, es plausible que gran parte de esta ciencia mecánica se haya perdido en las convulsiones del mundo antiguo. Si se hubiera preservado y difundido, podríamos haber tenido una revolución tecnológica mucho antes en la historia. El mecanismo de Anticitera no solo reescribe lo que sabemos sobre la ingeniería griega antigua, sino que también nos hace preguntarnos cuántos otros inventos notables se han olvidado. Su refinamiento es una prueba viva de que la antigüedad clásica era capaz de logros mucho mayores de lo que comúnmente imaginamos. Hoy en día,
Incluso con tecnologías avanzadas de análisis, seguimos intentando armar el rompecabezas de su funcionamiento completo. Es uno de los pocos misterios cuya autenticidad es incuestionable y precisamente por eso resulta tan impresionante. 9. La lámpara de Dendera. En una cripta del templo de Hathor, en Dendera, Egipto, hay relieves que intrigan a investigadores y visitantes. El más famoso muestra una figura sosteniendo algo que se asemeja a una lámpara alargada, con una serpiente en su interior, conectada a una especie de cable o base en forma de flor de loto. Para muchos, esto es evidencia de que los egipcios poseían conocimientos sobre electricidad e iluminación artificial. La teoría de la lámpara eléctrica. Erich von Däniken, escritor suizo famoso por popularizar ideas de dioses astronautas, fue uno de los responsables de difundir la idea de que se trata de una lámpara de descarga eléctrica, similar a los tubos fluorescentes modernos. En experimentos, réplicas hechas a partir del diseño, cuando se alimentan con una fuente de energía eléctrica, pueden emitir luz. Esta coincidencia es frecuentemente señalada como prueba de que los egipcios sabían generar luz sin antorchas ni velas. La explicación convencional. Los egiptólogos afirman que la imagen muestra, en realidad, una representación mitológica del dios Harsomtus emergiendo de una flor de loto, simbolizado por la serpiente. Es una variación de la iconografía que representa la energía creativa y la fertilidad del Nilo. La burbuja alargada sería simplemente un capullo de loto estilizado o una barca solar. Además, no hay menciones en jeroglíficos de ningún dispositivo eléctrico ni del uso de lámparas en el antiguo Egipto. El enigma de las paredes sin hollín. Uno de los argumentos de los defensores de la lámpara de Dendera es que las tumbas y cámaras egipcias casi no presentan marcas de hollín o chamuscado, algo que se esperaría si dependieran de antorchas o lámparas de aceite para iluminar espacios cerrados. Sin embargo, los arqueólogos recuerdan que las antorchas egipcias a veces tenían un diseño que minimizaba el humo y que se usaban espejos de metal para redirigir la luz solar. También hay evidencias de pozos de claraboya en algunas construcciones. ¿Qué dice la ciencia? No existe ningún rastro de cableado, generadores o baterías, excepto la polémica batería de Bagdad, que ni siquiera fue encontrada en Egipto, sino en Mesopotamia. Tampoco hay representaciones de lugares donde se usaran estas supuestas lámparas a gran escala. Si realmente hubieran tenido un sistema de iluminación eléctrica, se esperaría encontrar más registros y objetos relacionados. El antiguo Egipto está rodeado de misterios, construcciones monumentales, conocimientos astronómicos avanzados y métodos de momificación elaborados dejan claro que los egipcios eran extremadamente hábiles. Así que cuando aparece una imagen que recuerda a una lámpara, es natural que la imaginación se dispare. La idea de pasillos de pirámides iluminados con luz eléctrica ancestral es tentadora. La hipótesis de lámparas eléctricas en el antiguo Egipto no es aceptada por la egiptología convencional. Sin embargo, sigue siendo uno de los casos emblemáticos en los que la iconografía antigua es interpretada de manera controvertida. Tal vez la lámpara de Dendera sea solo una alegoría religiosa, pero sigue siendo un recordatorio de cómo los símbolos de civilizaciones pasadas pueden contener capas de significado que aún no comprendemos completamente. Al final, ya sea electricidad o mitología, el hecho es que el templo de Hathor conserva una atmósfera verdaderamente enigmática. 10. El pilar de hierro de Delhi. En el centro de un complejo en Delhi, India, se alza un pilar de hierro de aproximadamente 7 metros de altura y que pesa más de 6 toneladas. Dedicado al rey Chandragupta II, quien reinó entre los años 375 y 415 después de Cristo,
Este pilar intriga a visitantes y científicos por una razón simple. Prácticamente no se oxida, incluso después de 1600 años expuesto a las inclemencias del tiempo. Composición y teoría del óxido cero. El pilar está hecho de hierro casi puro, 99.72%, con trazas de fósforo y azufre. Investigaciones indican que gracias a la alta pureza del hierro y al contenido de fósforo, se formó una capa protectora de óxido de hierro y fosfato de hierro llamada misahuit. Esta película pasiva impide la progresión del óxido. En otras palabras, fue una especie de autoanodización natural. ¿Avance tecnológico o casualidad? Algunos creen que los antiguos metalúrgicos indios dominaban técnicas avanzadas de forja, produciendo objetos de hierro de altísima pureza. India es históricamente reconocida por sus habilidades en la producción de acero, como el famoso acero Woods, precursor del legendario acero de Damasco. Por lo tanto, no sería sorprendente que tuvieran métodos sofisticados para reducir las impurezas al mínimo. Otros argumentan que la composición y el clima semiárido de Delhi favorecieron la conservación y que el pilar es un caso especial de suerte geológica y climática. Mitos y especulaciones. Las leyendas locales dicen que quien abrace el pilar de espaldas y logre tocar sus manos recibirá buena suerte. Otra creencia afirma que si el pilar es derribado, traerá desgracia. Estas supersticiones provienen de la admiración casi mística por la eternidad del hierro inquebrantable. También hay teorías extravagantes que afirman que estaría hecho de algún metal meteórico o que fue forjado por seres sobrenaturales. Comparaciones modernas. Incluso estructuras de hierro modernas terminan sufriendo corrosión, aunque lentamente, si no están protegidas con pinturas y aleaciones específicas. El hecho de que este pilar haya sobrevivido tanto tiempo en relativa buena forma es un mérito notable. Científicos de universidades indias e internacionales lo han estudiado para descubrir cómo reproducir el efecto anticorrosivo en aleaciones contemporáneas. Hoy en día, el pilar está rodeado por barandillas de protección para evitar el vandalismo y el contacto excesivo de los turistas. Existe la preocupación de que los contaminantes del aire moderno puedan alterar con el tiempo su capa pasiva de protección. Por ello, las investigaciones para su conservación continúan. El pilar de hierro de Delhi no es necesariamente una prueba de tecnología alienígena o de un conocimiento perdido a nivel global, pero sí demuestra una excelencia metalúrgica muy superior a lo que se suponía para el siglo IV después de Cristo. Al preservarse impecablemente a lo largo de los siglos, nos recuerda que las civilizaciones antiguas no siempre fueron tan rudimentarias como a veces se piensa. Es un testimonio silencioso del ingenio humano, resistiendo firmemente la corrosión del tiempo y los cambios históricos a su alrededor. 11. El manuscrito Voynich. Tal vez ningún texto antiguo sea tan enigmático como el manuscrito Voynich. Descubierto en 1912 por el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich, el códice de 240 páginas, escrito en un alfabeto desconocido, ha frustrado a criptógrafos, lingüistas e historiadores por más de un siglo. Además del texto indescifrable, contiene ilustraciones de plantas extrañas, diagramas astronómicos y figuras femeninas inmersas en líquidos. Las páginas están hechas de pergamino de excelente calidad y la caligrafía parece fluida, como si el autor dominara perfectamente ese idioma. La mayoría de las plantas ilustradas no corresponden a especies identificables y los diagramas astronómicos incluyen constelaciones que no coinciden con las conocidas. El texto sigue una estructura estadística similar a la de una lengua natural,
con frecuencia de palabras y repetición de patrones, pero nadie ha logrado descifrar el código. Existen diversas teorías sobre su origen. Algunos lo atribuyen al médico y alquimista del siglo XIII, Roger Bacon. Otros, a Leonardo da Vinci en su juventud, o incluso a Johannes Dee y Edward Kelly, famosos ocultistas isabelinos. Análisis de carbono 14 en el pergamino indican una datación entre 1404 y 1438, lo que descarta ciertas especulaciones. Sin embargo, el autor real sigue siendo un misterio. ¿Farsa elaborada o código real? Algunos creen que se trata de una gran broma, creada para impresionar a nobles o coleccionistas adinerados. El problema es el esfuerzo colosal que requeriría inventar un idioma consistente a lo largo de cientos de páginas, algo poco común en una simple farsa. Criptógrafos renombrados, como William Friedman, quien descifró códigos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, también intentaron desentrañarlo sin éxito. En 2018 surgieron informes de un investigador que afirmaba haber descifrado algunos fragmentos, sugiriendo que el texto estaba escrito en un dialecto medieval del hebreo. La comunidad académica, sin embargo, no respaldó estas conclusiones. En 2020, otro estudio que utilizó inteligencia artificial afirmó que el vocabulario estaba relacionado con el íbero o con lenguas románicas. Hasta ahora, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada. ¿Por qué persiste el misterio? El gran problema es la ausencia de cualquier referencia externa. No existe otro documento en el mismo alfabeto con el que se puedan hacer comparaciones. Y las imágenes no ayudan a identificar un contexto histórico claro. Cada nuevo intento de traducción se enfrenta a inconsistencias o falta de correspondencia. El manuscrito Voynich se ha convertido en un símbolo de los textos prohibidos o del conocimiento oculto que habría sido suprimido. Muchos lo ven como un grimorio de magia alquímica o herbolaria esotérica. Otros lo consideran un tratado científico de una cultura perdida. También hay quienes creen que se trata de una simple protolengua inventada por un monje excéntrico, sin significado real. Hasta que alguien presente una traducción convincente y aceptada por consenso, el manuscrito Voynich seguirá siendo uno de los acertijos más intrigantes de la historia. Es un ejemplo de cómo un documento genuino, no necesariamente extraterrestre o anómalo, puede trascender nuestra comprensión actual, desafiando la criptoanálisis moderna y resistiendo a las mejores mentes durante generaciones. Tal vez solo esté esperando a la persona adecuada para revelar sus secretos. Hasta entonces, seguimos en la oscuridad. 12. La bujía de 500.000 años, el artefacto Coso. En 1961, 3 coleccionistas de geodas, rocas huecas con cristales en su interior, buscaban especímenes cerca de Olancha, en California, cuando encontraron algo inusual. Al abrir una geoda, en lugar de cristales, había una pieza de metal y porcelana que recordaba a una bujía de motor de combustión. El objeto tenía una estructura central de metal magnético, rodeada por una parte cerámica, muy similar a las bujías utilizadas en automóviles y motocicletas. Llamado el artefacto Coso, se convirtió en noticia cuando un supuesto geólogo no identificado habría fechado la capa rocosa en 500.000 años. La implicación sería absurda. ¿Cómo podría una tecnología moderna tener 500.000 de años? Los escépticos señalan que las formaciones de concreción pueden solidificarse rápidamente en cuestión de décadas bajo ciertas condiciones de mineralización, sin necesidad de millones de años. De hecho, el objeto se asemejaba mucho a una bujía Champion de los años 20 o 30. Es posible que se haya perdido y con el tiempo
haya sido cubierta por minerales que formaron una especie de corteza de piedra a su alrededor. Desaparición y misterio. Lamentablemente, el artefacto Coso desapareció del ojo público, supuestamente guardado por coleccionistas privados, lo que impide análisis científicos modernos. Sin el objeto en manos de los investigadores, no es posible realizar estudios de datación confiables ni pruebas de composición mineral. Esto deja abierta la posibilidad de que sea simplemente una curiosidad geológica exagerada por los medios. Teorías conspirativas. Algunos dicen que esto prueba la existencia de automóviles o motores en civilizaciones muy antiguas. Otros apuestan por un contacto extraterrestre, sugiriendo que se trata de una pieza de nave espacial fosilizada a lo largo de las eras. Sin embargo, estas teorías carecen completamente de evidencia, ya que no se ha encontrado ninguna otra pieza mecánica, escritura o estructura que respalde la existencia de tales tecnologías en el pasado remoto. El artefacto Coso es un recordatorio de que los descubrimientos extraordinarios requieren pruebas igualmente sólidas. Sin la pieza disponible para su verificación, la historia queda en el terreno del folclore. Si realmente se tratara de una bujía moderna envuelta en concreción natural, sería una anomalía curiosa, pero no reescribiría la historia de la humanidad. Si por un milagro surgiera evidencia de que el objeto tiene 500.000 años, entonces sí estaríamos ante un hallazgo que sacudiría los cimientos de la arqueología y la ciencia. Hasta entonces, sigue siendo una leyenda intrigante en la lista de objetos fuera de lugar. 13. El pájaro de Saqqara. En 1898, dentro de una tumba en Saqqara, Egipto, se encontró un pequeño objeto de madera con forma de pájaro, que medía aproximadamente 14 centímetros de envergadura. Fechado alrededor del año 200 a.C., inicialmente fue catalogado como una estatuilla de ave. Sin embargo, en 1969, el doctor Khalil Mesija llamó la atención sobre sus peculiares características aerodinámicas, alegando que el artefacto podría ser un modelo de planeador. Forma inusual. El pájaro no tiene plumas esculpidas en las alas y su cola, en lugar de ser horizontal, es vertical, como el estabilizador de un avión. Esto llevó a la hipótesis de que los antiguos egipcios conocían principios de vuelo, o al menos experimentaban con la aerodinámica. Mesija llegó a construir réplicas a mayor escala, afirmando que tenían cierta capacidad para planear. El argumento de la antigua aviación. Los entusiastas señalan que las pirámides, el conocimiento astronómico y ahora un supuesto modelo de planeador serían pruebas de una civilización aún más avanzada de lo que se supone. Algunos incluso creen en la posibilidad de que los egipcios tuvieran acceso a técnicas de vuelo, tal vez globos aerostáticos o alas delta primitivas. Contraargumentos. La mayoría de los egiptólogos considera que el objeto es simplemente una representación estilizada de un halcón asociado con Horus, una importante deidad de la mitología egipcia. La cola vertical podría ser el resultado del desgaste o de un error en su restauración. Además, no existen evidencias de ninguna estructura en el antiguo Egipto que pudiera servir como pista de vuelo, ni inscripciones en jeroglíficos que mencionen máquinas voladoras. Falta de pruebas adicionales, no se han encontrado otras piezas similares a esta. Si realmente fuera un prototipo de planeador, se esperaría que existieran más estudios o registros sobre su construcción. El pájaro de Saqqara sigue siendo un caso aislado, lo que dificulta cualquier conclusión definitiva. Varios análisis aerodinámicos sugieren que, a escala mayor, el modelo carece de la estabilidad necesaria para un vuelo sostenido. Aunque intrigante, el pájaro de Saqqara aún no es evidencia de aviación en el antiguo Egipto.
podría ser simplemente un objeto ritual, un juguete o una decoración. Sin embargo, sigue siendo un recordatorio de que a veces, en el registro arqueológico, encontramos piezas que parecen anticipar conceptos modernos. Puede haber sido una coincidencia afortunada, un experimento rudimentario o simplemente otra forma de arte sagrado. En cualquier caso, el debate continúa sin un veredicto definitivo, manteniendo vivo el misterio de este pequeño enigma alado. 14. El martillo de Londres. En la década de 1930, Max Hahn y su esposa Emma estaban dando un paseo cerca de Londres, no la capital inglesa, sino una pequeña ciudad en Texas, Estados Unidos, cuando vieron una piedra peculiar. Intrigados, la llevaron a casa y al partirla, encontraron un martillo de hierro incrustado en su interior. La roca que lo rodeaba fue datada por algunos estimadores en hasta 400 millones de años. Si esto fuera cierto, significaría que el martillo existió antes que los dinosaurios. Características del martillo. Tiene un mango de madera parcialmente fosilizado y una cabeza de hierro de alta pureza. Su diseño recuerda a las herramientas americanas del siglo XIX, algo aparentemente incompatible con un objeto de hace 400 millones de años. El artefacto también es conocido como el martillo de Londres o London Hammer. ¿Por qué la roca es tan antigua? Los geólogos señalan que el área donde se encontró el martillo pertenece a una formación geológica muy antigua que data del periodo devónico o incluso antes. Sin embargo, esto no significa que la roca alrededor del martillo se haya formado en aquella época. Fenómenos de concreción pueden cementar minerales alrededor de un objeto moderno, creando la ilusión de antigüedad. Aguas ricas en carbonatos y óxidos pueden endurecerse alrededor de metales en algunas décadas o siglos. Argumentos creacionistas. Algunos grupos creacionistas utilizan el martillo de Londres como una prueba de que los humanos coexistieron con eras prehistóricas o de que la línea de tiempo geológica convencional es errónea. El propietario del objeto, Carl Baugh, llegó a exhibirlo en su Museo de Evidencias de la Creación. Sin embargo, la comunidad científica considera que la supuesta datación de 400 millones de años es un error de interpretación. El paradero del martillo permanece en exhibición en el Museo Privado de Baugh y hay informes de que no se han autorizado análisis adicionales. Esto impide una investigación independiente que podría mostrar, por ejemplo, cómo se formó la concreción y datar el material circundante mediante el método de carbono 14 en el mango de madera o análisis isotópicos más modernos. Lo más probable es que el martillo de Londres sea una herramienta del siglo XIX o principios del siglo XX, que quedó atrapada en depósitos mineralizados naturales, dando la impresión de una antigüedad extrema. Aún así, se ha convertido en un ícono de las anomalías arqueológicas debido a la datación equivocada de su contexto geológico. Es un recordatorio de que la naturaleza, a veces, puede falsificar nuestra percepción del tiempo, y de cómo el escepticismo es necesario cuando objetos desconectados aparecen incrustados en roca antigua. 15. El detector de terremotos de Zhang Heng. Cerramos nuestra lista con un ejemplo que, a diferencia de los demás, es ampliamente reconocido por los historiadores como auténtico y aún así espectacular. El sismoscopio, creado en el año 132 después de Cristo por el científico chino Zhang Heng. Este ingenioso dispositivo de bronce, también llamado Houfeng Didongji, era capaz de indicar la ocurrencia de terremotos e incluso la dirección de donde provenían, con una precisión impresionante para su época.
¿Cómo funcionaba? Aunque no conservamos el aparato original, descripciones antiguas relatan que la máquina tenía 8 dragones de bronce dispuestos alrededor de un recipiente. Debajo de cada dragón había un sapo con la boca abierta. Cuando ocurría un terremoto, el mecanismo interno de péndulo reaccionaba y liberaba una bola en la boca de uno de los dragones, la cual caía en el sapo correspondiente a la dirección geográfica donde se había producido el temblor. Esto sucedía incluso si las personas en el lugar no sentían el movimiento. Evidencias históricas. Se dice que en el año 138 después de Cristo, el dispositivo detectó un terremoto a cientos de kilómetros de distancia y solo días después los mensajeros confirmaron el fenómeno. Zhang Heng fue astrónomo, matemático, ingeniero e inventor, famoso también por perfeccionar el reloj de agua. Sus escritos e invenciones reflejan el alto nivel científico de la dinastía Han. Intentos de recreación. Investigadores modernos han construido réplicas basadas en descripciones antiguas. En algunas pruebas lograron resultados satisfactorios. La vibración de un péndulo activa un mecanismo de palancas que libera la esfera. Sin embargo, todavía hay debate sobre la configuración interna exacta del aparato. Sea cual sea el diseño, la precisión atribuida al dispositivo demuestra un avanzado conocimiento de las ondas sísmicas y la mecánica. ¿Por qué es tan sorprendente? Los primeros sismógrafos aceptados por la ciencia occidental datan de finales del siglo XIX. El hecho de que Zhang Heng desarrollara un instrumento funcional casi 1700 años antes desafía nuestra idea de un progreso tecnológico lineal. Demuestra que las civilizaciones antiguas, en ocasiones, innovaron de manera notable en áreas específicas del conocimiento. A diferencia de muchos objetos de esta lista, el sismoscopio de Zhang Heng no es cuestionado en cuanto a su autenticidad, sino admirado como un logro ingenioso. Es una prueba de que, en ciertos aspectos, el mundo antiguo era capaz de hazañas que solo redescubrimos siglos más tarde. No hay nada sobrenatural o alienígena en este invento, solo la demostración de cómo la observación, la experiencia y el pensamiento matemático pueden combinarse para crear soluciones sorprendentes y efectivas, incluso sin la tecnología moderna. A lo largo de este recorrido, exploramos 15 objetos que desafían nuestra visión de la historia. Algunos tienen explicaciones científicas, mientras que otros siguen siendo un misterio. Pero hay algo seguro. Nos hacen cuestionarnos el pasado. Estos hallazgos sugieren que el conocimiento y la tecnología podrían haber estado más avanzados de lo que imaginamos. Algunos son enigmas sin resolver, mientras que otros demuestran que la historia puede ser más compleja de lo que pensamos. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de estos objetos te sorprendió más? Déjanos tu comentario y comparte este video. Gracias por ver. Ahora, YouTube te recomienda 2 videos. Mira uno de ellos porque estoy seguro de que te va a gustar.